Buenos días, Olga. Buenos Hoy días. hemos venido a visitarte hoy. Estamos en Sant Cugat del Vallès, tu zona de entreno, tu zona de vida. Sí, Bueno, hoy hemos venido a ver a Olga Álvarez, actualmente es campeona del mundo. sí, Muy bien. Esto fue en Pledran, ¿no? en Pedrán, sí, Hace poquito tiempo. sí. Aunque tu palmarés es infinitamente más grande, pasarían 50 minutos y seguiría hablando de ti. Así que bueno, hemos venido, ya sabes, la finalidad del canal es dar a conocer este deporte y ayudar a la gente, iniciada o no iniciada, a practicarlo con seguridad, sobre todo para nuestros animales y bueno, sobre todo difundir el deporte. Ujú. Quiero hacer unas preguntas, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿de dónde vienes deportivamente? ¿Qué has hecho antes? Pues a mí el deporte me ha gustado siempre. He hecho diferentes cosas, pero lo que más hice fue trabajar con caballos. Eso sí que es una cosa que he encontrado que un poquito de relación tenía, ¿no? Porque al final es trabajar con un animal y conseguir un objetivo deportivo, ¿no? Y después atletismo, he hecho atletismo, ¿no? Esos son los deportes así quizá que han aportado más al canicross, ¿no? ¿Cuándo lo enlazaste con el canicross? Pues con un compañero que tenía de trabajo que él en aquel entonces estaba, le hacía ilusión correr la Pirena, ¿no? Es una carrera que lamentablemente pues no se ha hecho ahora ya hace unos años. No continúa. Exacto, pero fue una carrera en la que participaron muchos españoles y de todo el mundo y que tenía mucho nombre a nivel internacional y le hacía ilusión participar y entonces cuando nos conocimos él estaba empezando a conseguir perros y tal y un día viendo que me gustaba correr me dijo, oye, ¿a ti no te gustaría el canicross? Digo, ¿esto qué es? Y entonces ya me explicó un poco cómo funcionaba, empezaba la liga aquí en el mes de octubre aquí en Cataluña. Empecé a correr con uno de sus perros y a partir de ahí ya con el tiempo él adquirió más perros, uno de ellos me lo regaló y entonces ya desde entonces ya Te seguí con el enamoras de canicross. este Sí, deporte. Muy bien. Háblanos la otra parte del binomio. De tus perros, tu perro, tus perros. sí. ¿Qué perros tienes? Tengo dos perros, tengo un macho, un husky que se llama Shepherd y una hembra que es Greister y se llama Racha. ¿Qué similitudes, diferencias entre ellos? Bueno, las diferencias básicas son que uno es un perro nórdico, un poquito con los condicionamientos que tiene un perro que a nivel de temperatura y de regulación, ¿no? El hecho de que viene, un perro muy cercano a lo que sería la línea ya del lobo y todo eso, es un perro con un instinto muy desarrollado, por lo tanto el tema de correr y ejercitarse, tirar, lo tiene ya Lo incorporado tiene muy porque era arraigado. arraigado porque ya fue desde el principio un perro de trabajo con todas las tribus que había a nivel de nieve y eso. Y por otro lado, es un perro que trabaja muy bien en grupo, en manada, ¿no? Por lo tanto, cuando trabajas a nivel individual con él, has de tener en cuenta todo eso para poder ayudarle a que le encuentre un sentido a eso de correr solo y correr a un nivel alto, porque Sí. son perros que cuando ellos sienten que esa temperatura sube o cuando se expone un poco en peligro, esa zona en la que a veces, lamentablemente aquí también en España nos vemos obligados a trabajar en esas temperaturas que están un poquito al límite, pues ellos tienden a bajar bastante. O sea que cuando la temperatura es alta, él corta. Claro, él baja el ritmo, no es que deje de tirar porque ya le gusta y lo hace, pero bajan bastante el ritmo, con lo cual, claro, a nivel deportivo, ellos no saben si la carrera te va a durar 5 kilómetros, 7 o Sí, 10, por lo tanto ellos bajan el ritmo y se autoprotege. Muy exactamente. bien. En cambio, los Greysters, la mentalidad que tienen es otra. Ellos fueron criados la mayoría vienen de perros de caza, todos, diferentes cruces, por lo tanto, para tener un objetivo y mientras tengan ese objetivo delante, lo llevan hasta el final. Entonces, son perros en los que esa autoprotección no está desarrollada de la misma manera. Por lo tanto, son perros que te dan mucho más en el sentido de intensidad, pero que también corren mucho más peligro, ¿no? O sea, me estás diciendo que una diferencia entre ellos dos es que, por ejemplo, en una temperatura media ya un poquito alta, el Greister iría hasta el final, hasta caer de fallecido. Uh-huh. En cambio, el Husky cortaría y llegaría a un punto que, bueno, iría más tranquilo, tiene más cabeza, ¿no? En ese sentido, sí, también hay que tener en cuenta cuando trabajan en grupo y cuando trabajan solos, ¿no? Si tú trabajas con el nórdico solo, normalmente él bajaría antes de llegar a esa situación, sería un animal que se pondría a trotar, que buscaría la sombra, que intentaría regularse.
En cambio, un Sí. Greyster no, ¿sabes? Si va en grupo es diferente, tanto Entonces, unos como otros, ¿eh? El nivel de excitación sube, se incorpora el factor de manada, de cazar en grupo, y eso lo tienen también ellos muy interiorizado, y mientras están en ese trabajo, ellos seguirían. entonces el Entonces husky ahí el husky corre mucho más se peligro. convertiría en un Greyster. Sí, exacto, exacto, Y sí, si vamos con un carro, vamos con un claro, trineo, sí, se irían animando unos a otros, espíritu de eso es, manada, eso es. y también podría llegar a... Claro, ahí eres mucho mayor porque ahí ya, Es claro, lógico, es es lógico lógico, lo que hablábamos antes, cuando yo entreno con el equipo, doy más de mí que cuando entreno solo. Así exactamente. que muy bien. Bueno, ahora fuera de temporada, ahora qué haces con tus perros? Fuera de temporada, pues mayormente hacen entrenos libres, y si hay zonas en las que es más complicado que hagan cosas libres por cómo es el sitio y tal, pues a veces lo que hago es atarlo a lo mejor a las 5 o 6 de la mañana, que es la hora que está un poquito más fresco, siempre mirando la temperatura antes de salir, la humedad y eso, para tener un poquito claro, mirando el día anterior lo Sí. que va a hacer, intentando escoger los mejores días. Los fines de semana, si te puedes ir un poquito más lejos y buscar un sitio que sea un poquito más fresco, incluso para bajar un par de grados o lo Para que ir a un sea, río, siempre, exacto, un sitio donde haya un río, y entonces puedes hacer un pequeño enganche, más que nada para que ejerciten un poquito, hagan algo de 300, 500 metros, 1 o 2 enganches, y luego que puedan ir al agua, ellos se refrescarse. creen ya que Exacto, ya han ellos hecho, para ellos, vamos, exactamente, ellos mentalmente, no muy solo es bien, un tema físico, es también mental, decir, hemos hecho algo y soltar, pero esto a lo mejor lo puedes hacer 1 vez o 2 a la semana y ya está, ya, ¿sabes? El pero que, resto es el libre, paseos, ¿sabes? Buscar la hora, primera hora de la mañana, última de la tarde, y que ellos salgan libremente, muy que se bien, mueva un poquito la muy bien, musculatura supongo y que ya será está. como nosotros, o sea, yo llega a cierto mes, dejo de entrenar, que no de correr, dejo de hacer un entrenamiento específico, pero no dejo de correr nunca, así que yo Exactamente. supongo que serán lo mismo, Sí, ellos es lo muy mismo bien, también. Y luego está muy bien el tema de los que tienen la posibilidad, pues, de que naden un poco, se refresquen sí, en lagos, en el mar, o donde tengan ríos, ¿no? Y que se muevan un poquito así. muy bien. Ahora, bueno, ya en temporada de canicross, ¿cómo sería una semana típica, más o menos, para ti? Eh, Supongo que entrenarás atletismo. sí, yo hago entrenamientos por mi parte, luego el perro también hace sus entrenamientos, y luego a veces entrenamos juntos también, claro. Vale, más o menos los días que te los atas a la semana, más o En menos. invierno, en pleno invierno, pues claro, también depende del objetivo que tenga y de la distancia que tenga con ese objetivo, ¿no? Porque claro, durante la temporada pues hay semanas que tienes más cerca o más lejos la competición, y entonces también lo adapto a eso, ¿no? Pero puedo atármelos un par de veces a la semana, ¿no? Muy bien. ¿Usas algún medio alternativo como atarlos a la bici o ir con la bici, el patín? Sí, a veces ponemos la bici o el patín también, porque claro, ahí tienes que escoger más los circuitos, ¿no? Adaptándose un poco, pero también yo no soy muy hábil con las ruedas, y entonces tengo que adaptármelo más que nada a mí, Vale, ¿sabes? vale, no Que sea sé. un circuito facilito, llanito y eso, ¿no? Muy bien. Pero también lo utilizo Claro, también. no se puede ir siempre con el perro, al final te salen los fémurs por aquí. Claro, claro, depende del perro que tengas, claro, es muy agresivo, ¿no? Porque hay mucho impacto, y también para ellos la velocidad que pueden ir y todo es diferente, ¿no? Cuando te lo atas. Bueno, ¿has tenido que usar algún truco con ellos a la hora de iniciarlos para que aprendan a tirar, para que aprendan a ir delante, para que... Bueno, tengo la suerte que con la Si, perra si te ya... pregunto, Olga, no tengo problemas con mi perra para que tire todo el rato. Tengo problemas porque cuando voy con gente va muy bien, cuando voy solo va mal. ¿Qué me aconsejas? Pues primero te preguntaría qué perro tienes o qué razas tiene incorporadas, o más o menos Por a qué ejemplo, se parece en mi más. caso es un perro de agua, claro, evidentemente no es un perro de tiro, no es un perro... ¿Qué consejo me darías? Pues con perros así que no tienen una genética específica para hacer deporte de tiro, deporte de trabajo, eh, te diría que intentes buscar qué es lo que a ella la motiva, le gusta más, y jugar con eso, y premiarla, que siempre sea una cuestión positiva para ella, Correcto. de alegría el hecho de salir. Y si hay algún momento que nos sentimos eh, frustrados porque no acabamos de encontrar la solución, intentar no traspasar eso al animal, que a veces es difícil, ¿no? Cuando acabas y dices, bueno, no ha ido como quería, ha aflojado antes de lo que yo quisiera, siempre intentar adelantar ese momento, ¿no? Sí, o sea, Sí. me estás diciendo que antes de que ella corte, o sea, dejarla con la experiencia positiva Exacto, siempre es y bueno. parar el entreno aunque me falten 2 series de 300. Eso es un poco, si lo aplicas a ti mismo, es un poco si tú entrenaras a alguien, o un chico joven o una chica joven, y le dirías,
¿tu estado de forma cuál es? ¿Vale? Pues yo te podría hacer tantos kilómetros o tantas series a tanto, pues siempre hacer un poco menos de lo que piensas para Vale, lo que está cuando veo que ya preparada. está cortando, que ya... Exacto, y cuando Muy ves bien, que empieza a desconectar, parar, que al principio será un poco frustrante porque a lo mejor será poquito, pero poco a poco ir construyendo sobre esa base positiva, ¿no? vale. Porque si no, al final acabas convirtiendo el entreno en una especie, entre comillas, de tortura, Sí, y eso al final hace que ya salga, cada vez será peor, cada vez te empezará a aflojar antes, se distraerá antes, entonces es cuestión de siempre que te dé la situación ideal y tú intentar buscar adaptarte. Cada animal en ese sentido igual es un poco diferente, pero adaptarte a ver qué es lo que más le motiva, qué es lo que le gusta, qué sí, es tu contacto o tu alegría precisamente, ¿no? De decir, sí. mira, esto le gusta que lo haga, pues lo hago, ¿no? Pues tú mostrarles alegría claramente, ¿no? Y adelantarte un poquito al momento en el que ves que va a aflojar, Y, ahí se ha acabado el entreno y y ya otro está. Y día dejarla con seguimos. la... Un poquito con ganas, hay ¿sabes? que De dejarla con estar, ganas de más. sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en competición, ¿cómo haces para que el perro esté tranquilo a la hora de salida? O en cambio, a lo mejor te beneficia esa situación, el jaleo, el alboroto que se forma. Claro, es importante tú también, si tú te pones muy nervioso, porque a veces hay muchas personas que dicen, es que se me pone muy nervioso el perro, pero tú ves a la persona y parece un pollo sin cabeza. Ya, Entonces dices, primero tú, cálmate tú, que eso te afecte lo menos posible, y luego hay personas también que cuando ven a su perro muy nervioso, eso va haciendo una escalada, provoca una escalada de nervios, ¿no? Entonces, si tú tienes un perro muy nervioso, tienes que intentar que la situación esa que ya es de mucho nervio se atrase lo más sí, o posible, con lo cual sea, no tener al perro allí muchísimo rato, eh, que si hay un altavoz cerca, por ejemplo, no ponerlo exactamente donde está el altavoz, porque pensar que eso sí, también les daña a ellos, y después que intentar establecer, en cuando tú entrenas solo con él, por ejemplo, en situaciones que está más tranquilo, intentar establecer como una especie de rutina con ellos y tú la reproduces de manera que él vea algo familiar en ese momento que le haga que se concentre en ti y no tanto en lo que tiene exteriormente, ¿no? muy bien, muy bien. O sea, es intentar separarlo y llevarlo lo más tarde posible a la línea de salida. Sí, si tú crees que lo que le excita es eso, el momento, ¿no? Normalmente Sí, a los porque perros es los muchos perros, los gritos, tal. Evidentemente, si vas a según competiciones como pasó ahora en Pledran, tienes que estar una hora allí, tienes que estar una hora dentro y tienes que estar y te hacen estar con cierta antelación y tienes que, entre comillas, aguantar un sí, poquito ahí. Entonces ya previamente pensar cómo vas a hacer eso, si lo vas a mover, si no, sabes, claro, hay perros que se desquician mucho. Había claro, una y encima se chica desgastan se físicamente. desgastan mucho, saltan, incluso se caen. Había una chica que lo tenía y se le caía, pero del revés y todo, pobre perro, claro. Cuando llegan a esos momentos tienes que intentar buscar qué es lo que va a hacer que coja un poquito el contacto contigo, calmarlo, intentar calmarte tú con él, ¿sabes? Estar con él, ¿sabes? Ahí intentar que él está contigo, ¿sabes? Que no está tan pendiente de todo lo que hay alrededor, sino está más contigo. Esto, cuando entrenas tú que te parece que no es necesario, pues intentar establecer esa rutina, ¿no? Si es acariciarlo, si es hacerle, por ejemplo, ejercicios, ¿no? Que se siente y se levante, que te dé la pata, Sí, cosas sí, que a él que le haga, que ya exacto, que se le le haga haga salir un salir poco, de ese estrés, que exacto, se aíslen. Muy bien, exacto. muy bien. ¿Qué tipo de pista, de carrera te gusta más? O, por ejemplo, dame un ejemplo de una carrera que hayamos hecho casi todos que te guste el tipo de circuito. Por ejemplo, Olvega pienso que es una carrera que está muy bien, ¿no? El Campeonato de España ya se ha organizado varias veces allí. Está bien, es un circuito que te permite poner los tiros, son giros que se pueden tomar bien, que no es peligroso y que pienso que los perros pueden disfrutar también. No es un circuito tampoco solo, simplemente abierto como se hacen algunas veces, ¿no? Sí, Que son tan abiertos con rectas muy largas, sí, que hay perros que a veces se aburren, ¿no? Depende del perro. Tiene cierto encanto el circuito, pero sin embargo no es peligroso. Pienso que ese te circuito gusta, es está bien. uno de los que más te gusta, muy Mm. bien. ¿Tienes alguna rutina a la hora de dar la salida? Veo a gente que, no sé, se coloca de alguna forma, se pone en cuclillas. ¿Tienes alguna rutina? Me adapto al perro. Ahora tengo la perra, que ya llevo un tiempo corriendo con ella, pero he corrido con diferentes perros y te has de adaptar un poquito al perro. Cada perro tiene un poco la necesidad de... Recuerdo que había un perro que se venía hacia mí, que esto lo he visto que hay algunos, y hay personas que intentan alejárselo continuamente. Pienso que evidentemente en el momento de salir justo tiene que estar en su posición, pero si es un perro que es a lo mejor un poquito inseguro, que te busca, déjale, ¿sabes? Déjale que esté contigo, que esté por ti, que te mire, y en el momento de salir pues hay perros que necesitan que estás al lado por eso mismo, porque te quieren estar mirando, hay perros que tensan enseguida y ya lo tienen muy claro, entonces adaptarte un poquito a eso, ¿no? Muy Pienso bien. que no hay una manera
exactamente buena. Sí que hay una manera, claro, que igual te hace ganar un segundito más o menos de colocar el perro. Hay gente que hace que tensen, hay perros que les cuesta mucho tensar, que cuando tú te alejas de ellos hacen lo contrario y se vienen hacia ti, pues entonces te colocas al lado de ellos, ¿no? Es intentar adaptarte un poquito a ellos, ¿no? Y después el primer tirón, que eso también es importante para que no sea algo desagradable para ti y para él, el primer tirón, intentar sujetar un poquito la línea y que no sea Que no sea un explosivo. un tirón muy explosivo, porque va a serlo, ¿no? Pero... Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora cambiando un poco, ¿cómo ves? Vienes de años, ¿no? De practicar mushing. ¿Cómo lo ves en 5, en 10 años? De aquí a 5 o 10 años. Yo pienso que va quizá a determinar un poquito a nivel internacional, ¿no? Pienso que está habiendo movimientos entre las federaciones e intentando darle un poquito más de nivel y de publicidad un poquito al deporte en sí, ¿no? Que ya hace tiempo, yo cuando me incorporé ya hacía tiempo que se intentaba que este deporte tuviera otra consideración y eso. Pienso que se están dando pasos por parte de las federaciones internacionales en esa dirección y eso repercutirá en todas las federaciones a nivel nacional, ¿no? Yo pienso que el nivel es bueno y aquí en España concretamente pienso que hay un buen nivel deportivo en general y eso hace que la gente que se incorpora ya también su bagaje deportivo también, ¿no? Que suba, ¿no? El nivel. Yo pienso que va a ir en aumento. Muy bien, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta, evolución del mushing, más o menos la has contestado ya con esta. Y nada, hablamos antes, llevamos desde las 9, quedamos a las 9, son las 12 casi. Llevamos todo el rato hablando y había algún consejo que querías dar, que estaba fuera de aquí. Me gustaría que lo dijeras a cámara, que nos lo contaras. Hablábamos sobre todo la salud de los perros, sí. sobre todo ya no a nivel mushing, no a nivel ya gente que está dentro, sino a nivel, coño, que muchas veces vemos gente que yo, sin ir más lejos, hace no mucho en la media maratón de Madrid vi una chica que iba con un labrador en el kilómetro 12 o 13 eran, tirando de él con un collar, llevaba 12 kilómetros corriendo a 24 grados. O sea, Claro. ¿qué consejos darías a una persona que se va a iniciar sobre la salud de su perro o sobre cualquier cosa que quieras aportar? Pues yo diría que para mí hay cuatro cuestiones básicas de salud en los perros cuando, en general, pero muy importantes cuando haces deporte con ellos, ¿no? Que es algo como que se tendría que conocer, ¿no? Uno, ya hemos hablado del golpe de calor, ¿no? Que es algo muy importante, tener en cuenta la temperatura Así y a grosso modo, sé que es muy complicado especificar, pero me dice, oye, mira, tal temperatura, evítalo. Claro, yo por encima de los 18 grados te diría que cuidado. Y que seas consciente entonces, es evidente que es muy diferente alguien que tenga un recorrido deportivo ya y su perro sea un Claro, perro evidentemente, entrenado, correcto. que alguien que sea tu vecino que saca al perro un poquito al jardín y a dar una vuelta a la manzana, Sí, son situaciones sí. diferentes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tendríamos que evitar? Evidentemente, pienso que desde que empiezan a subir las temperaturas por encima de los 18 grados, llevar el perro atado a bicicletas, a cosas mecánicas, eso tendría que dejar de hacerse porque no puedes percibir exactamente lo que llega a subir la temperatura al animal, ¿no? Y es muy peligroso. Sabemos que también el tema de los coches, eso es muy, muy peligroso para los perros en general. Dejar un coche, aunque no esté directamente al sol, porque a veces dejarlo a la sombra parece Sí, que... sí, sí. Pero tú llegas allí y el perro, o sea, ha hecho un charco con la sudoración de la lengua nada más, ¿sabes? Entonces ya indica que está cercano al golpe de calor si tú dejas el coche y no hace falta que sea a pleno sol, ya te digo, y con 30 grados, que eso en 10 minutos se te ha puesto a Sí. 40, 45 grados, ¿no? Que ya hemos visto que hay accidentes también con niños pequeños, A diario, etcétera. sí. Bueno, en verano es Entonces, criminal. exacto, entonces ser muy consciente de eso, que a veces es mejor que el perro esté un tiempo más solo en casa o se quede solo, que no llevarlo a un sitio y tenerlo Sí. encerrado en el coche, ¿no? Eso es muy importante. Después te diría que otra cuestión muy importante es el tema de la torsión de estómago, que eso pues sí que es verdad que la mayoría de gente que hace deporte con los perros lo tiene claro, pero dosificar mucho lo que comen antes de moverse, y no te diría solo a nivel de entrenos, que evidentemente antes de un entreno no tiene que comer cosa sólida que le provoque un peso estomacal. Porque claro, Antes, dicen, no le dé dar nada, a ver, tienes que hidratarlo, o sea, eso es importante. Si tú vas a hacer una actividad en verano con el perro, aunque no sea atártelo, es muy bueno que tú lo hidrates antes. continuamente vaya bebiendo agua. Exacto, que lo lleves hidratado. Mi perro no bebe, pues le puedes echar, como hacemos cuando hidratamos Sí. antes de las competiciones, algo para hacerle atractiva el agua y que lleve eso ya dentro, porque eso te va a evitar que llegue a esa situación más, ¿no? Lo voy a tener un rato en el coche, antes de, pues tú llevas el perro hidratado, eso está bien, pero no dejarlo, por ejemplo, beber a gusto
si ha hecho ejercicio, porque va a beber Sí, más de lo que que se necesita hincha, y va no va a a llegar, controlar. exacto. O darle una ración de comida, especialmente cuando es pienso, antes de salir, aunque sea a pasear, porque tú no vas a controlar si lo sueltas en el parque, se pone a jugar con otro perro y de repente te ocurre el accidente. Entonces es mejor cuando llegas a casa y ha bajado un poquito ya las pulsaciones, está tranquilo, ahí le puedes dar la comida, ¿no? Eso es importante. Hay perros que están más predispuestos, perros que no, y sobre todo, claro, por ejemplo, la comida natural, tiran los lobos o los perros cazan de esto y corren después, no Sí, les pasa nada, es cierto, pero es comida natural, es carne, sí. eso es menos peligroso que el La pienso, por digestión es ejemplo, mucho más rápida y exacto, la digestión es más rápida, el peso que tiene en el estómago es menor, por lo tanto, mucho menos peligro de que exista esa sí, torsión de estómago, correcto. ¿no? Después también otro tema que sobre todo ahora en verano es muy peligroso es el tema de las espigas. Las espigas entran tanto por las patas como por la nariz o incluso la boca, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque las que entran por nariz hay que ser rápido porque si van hacia adentro pueden ir a pulmones y pueden haber que sacarlas o incluso colapsar pulmones. Y las de las patas, a veces en perros con pelo, se alojan entre los dedos y cuando te das cuenta ya han hecho el acceso y ya se han metido adentro porque son Ya... como agujas, no Sí, sí, entran sí, yo dentro he visto y algún ir caso. hacia atrás es Ya, muy es como un difícil. anzuelo de un Claro, pescador. entonces solución, a ver, no puedes evitarlo si en tu zona está lleno de espigas porque al final el animal va a ir, pero intentar soltarlo en zonas donde no las haya o haya menos y después a primeras horas cuando está un poco húmedo la zona, si es que es así, y sobre todo cuando llegas a casa después de Revisarlo. ejercitarlo, revisar, Muy bien. abrir los dedos y mirar bien dentro de los dedos si las tiene y si es un animal de pelo, pues pasar la mano por todo el pelaje o un poco a contrapelo para asegurarte Sí. de que no Si hay y la la quitas, en las orejas también, ¿no? muy bien. ¿Y algo más? Hemos hablado del calor. Del calor, Sí, que evitar práctica deportiva, vamos a ser rotundos, evitar práctica deportiva prácticamente sí, a partir sí, de hacer 18 juegos, grados. jugar con ellos. Se Sí, puede ser una serie cortita de unos cientos de metros sí. o, ¿sabes?, nadar un poco. Se pueden hacer cosas, ¿no?, para mantenerles un poco la musculatura, La, que es el objetivo, pero no es un rendimiento porque estás fuera de temporada y lo que sí. es mantener su mente y su cuerpo Sí, activo. pero que ya te digo, ya te he dicho antes, que yo veo a gente correr por el parque Sí. y corriendo, no sé cuánto harán, pero corriendo con el perro atado, Claro, o sea, eso sí evitarlo que, eso. sí, el tema de la pedagogía pienso que en el mundo de los animales es importante. Sí que es cierto que hay personas que lo reciben mal porque siempre parece que les vas a corregir, pero también la manera en que les entras puede ser, mira, ¿te importa que te comente esto? Porque he visto que haces esto, pues que tengas en cuenta pues eso, que el asfalto se pone a cierta temperatura, que según qué horas tal, Ya, que hay gente que lo recibirá mejor o peor, pero pienso que quizá es una responsabilidad que tenemos nosotros como parte de meternos un poquito un ahí, yo poquito, lo sí, hago, yo y lo hago. comentarlo, igual que con los arneses estos que comentábamos que cruzan por frente del pecho, los arneses antitiro, ¿Qué, ¿sabes? qué tipo de arnés? ¿El Julius este famoso? Sí, exacto, esos arneses fueron creados con un objetivo que es sostener el perro de defensa, que es justamente pararlo, y la gente lo está poniendo para ejercitar Para al todo. perro o para salir a ejercitarse. Entonces, no es así, no es que el arnés sea malo en sí, sino es que no es para ese objetivo. Si tú tienes un perro que tira mucho, pues para darte la vuelta a la manzana puedes ponerle un arnés antitiro, pero no debes llevar al perro y soltarlo con ese arnés o llevarlo a hacer ejercicio con ese arnés puesto. Es arnés fuera, el perro libre y cuando has terminado o vas a entrar en la zona de conflicto, entonces puedes poner la ayuda que sea, ¿no? Muy bien, vale, y al fin, bueno, pues ya más o menos nos has dado 4 consejos finales. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, el tema de las almohadillas quizás es un tema importante también a tener en cuenta, que hay veces que no puedes escoger el terreno por donde circulan los animales y entonces a nivel de prevención está bien que esas almohadillas estén hidratadas y estén protegidas y eso es una tarea que empiezas a hacer pues, durante todo el año vas haciendo quizá una vez o dos por semana, les pones un poquito hay diferentes cremas o diferentes, unas protegen más, otras lo que hacen es hidratar más, pero tenerles almohadilla revisada y protegida, que así evitas que aquello se haga más grande. Y luego si no vas a poder escoger dónde va a pisar o Disculpa. crees que hay peligro, pues poner un pequeño Sí. botín durante ese rato y así te ahorras que la cosa se perjudique más si es que ya ha empezado a haber un pequeño corte o lo que sea, o que se haga si no se ha hecho, ¿no? Proteger al perro, muy bien. Pues bueno, ¿tienes algo más, algo que se haya quedado en el tintero, algo que te gustaría añadir? Estamos hablando con la voz de la experiencia, eres, me has dejado alucinado antes y ahora también me viene. Bueno, no, que lo que quería decir que me parece muy buena esta iniciativa que habéis tenido al fin y al cabo, de cara ya al colectivo internamente, ¿no? De que la gente pueda explicar su experiencia, porque al final todos tenemos, dependiendo de las situaciones que tenemos cada uno, una perspectiva
del deporte, de los animales, y pienso que es muy enriquecedor que todo el mundo pueda aportarla y todos podamos aprender de ella, ¿no? Porque muchas veces es un deporte en el que a lo mejor empiezas con un perro y acabas corriendo en un tiro de 8, ¿no? O a lo mejor pues tenías un tiro y por tu situación personal acabas corriendo con 1 o 2 perros. Entonces pienso que ver las perspectivas de diferentes personas y cómo trabajan es muy interesante y aporta mucho a este deporte. Muchas gracias, Olga. Te hemos traído... ¿Tu club era? No te lo pregunté al principio, me gustaría saberlo. Asociación Española de Mushers. Bueno, muchas gracias. Te he traído un pequeño regalito de parte del canal Musus Entrevistas y del club Musut Team. Es un pequeño detalle, pero espero que lo Muchas aceptes gracias. con... Muchas gracias. Pondremos las llaves del coche aquí. Sí. Pues muchas gracias, Olga. Encantado de Encantada. hablar contigo. Seguro que repetiremos en alguna otra ocasión. Muy bien. Un Muchas saludo. gracias. Igualmente. Chao.